Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública, jornada de día martes, terminando este día que ha sido bastante ajetreado, muy noticioso en el sur del país con los incendios forestales, pero también en Santiago y para qué decir en Valparaíso. Y no solamente por lo que pasa en el Congreso, porque violentos incidentes se registraron durante la manifestación de pescadores artesanales. Esto ocurrió además en las afueras del Congreso, ahí en la avenida Pedro Montt. La protesta se realizó por la ley de fraccionamiento con el objetivo de presionar a la Comisión de Hacienda del Senado para que entregue mejores cuotas de pesca. Desde Caleta Portales marcharon los pescadores en completa tranquilidad, pero paralelamente además seguían en vivo la discusión que se estaba realizando en la comisión. Sin embargo, al enterarse de que el proyecto se seguirá viendo durante la jornada del miércoles, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar objetos contundentes hacia las dependencias del Congreso, provocando lo que vemos en imágenes que son daños que hace mucho tiempo no veíamos afuera del Parlamento. Tras los incidentes, personal policial hizo uso de su carro lanzaguas y también del carro lanzagases para intentar dispersar a quienes provocaron estos disturbios. Además, un carabinero, un funcionario policial, terminó lesionado tras quedar atrapado una de sus piernas en medio de una de las rejas de acceso del Congreso Nacional. Esto va a seguir, vamos a estar, por supuesto, monitoreando lo que pasa con este tema que se sigue discutiendo en el Congreso. Ese, como muchos temas que están en el Congreso y en la política en general, porque hay que decir que está bastante entretenido. Estamos a puertas de definir los candidatos para las primarias presidenciales, tenemos muchos precandidatos presidenciales y hay enredos políticos en la izquierda, la derecha, la extrema izquierda y la extrema derecha, así que tenemos mucho que analizar hoy día con dos panelistas como cada día martes. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, muy buenas noches, Davor, tenerte acá de regreso. Gracias, bienvenido. Y también estamos, como siempre, con Nerea Palma, investigadora del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, el COES. Bienvenida, Nerea, ¿cómo estás? Buenas noches a ambos, qué alegría estar acá nuevamente. Bueno, hay varios temas, tenemos mucho que conversar, pero comencemos hablando de lo que ha generado polémica en estas últimas horas, que tiene que ver con el presidente Gabriel Boric. Desde RN han decidido enviarle una carta lo acusan de ser irresponsable, de que no correspondía al haberse juntado el lunes en la noche con los integrantes de la banda Tool, juntarse un asado en medio de los incendios forestales. ¿Cómo lo leen? ¿Daña esto la imagen del presidente? Parto contigo, Nerea. Sí, bueno, evidentemente que siempre hay que tener en consideración varias cosas. Lo primero es que estamos en un año de elección presidencial, elección legislativa. Entonces me parece que en general cualquier movimiento, sobre todo de quienes están, digamos, más visibles hoy día en el oficialismo, tienen la oportunidad de generar un acierto para el sector o generar un desacierto. En este caso me parece que, dado que era un espacio que no había sido organizado por el presidente de la República ni por el oficialismo, sino más bien una visita a un asado en la casa de un productor, me parece que daba el espacio para empezar a pensar que era parte de su tiempo libre, su recreación. No obstante, evidentemente que ante una emergencia como un incendio, lo que uno espera es que en general el oficialismo y particularmente quienes están liderando el Poder Ejecutivo estén poniendo todo, digamos, el esfuerzo para que esto se pueda rectificar. Pero estos temas, Nerea, no están medio sensibles después de la mediática pisa del presidente Piñera en medio del estallido social. Exactamente, o sea, en el fondo lo que nosotros estamos recordando es la misma crítica de lo que hoy día el oficialismo a quienes criticaban en el fondo al presidente Sebastián Piñera cuando estaba en el cumpleaños de uno de sus nietos al momento del estallido social. Evidentemente que lo que sí me gustaría decir a mí es que son magnitudes bastante diferentes. Sí, concuerdo completamente. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría pensar, claro, los presidentes tienen derecho a tener su vida propia, sobre todo después de la jornada laboral, pero evidentemente que ante una situación de riesgo y una situación de emergencia como la que estábamos viviendo, se da el pie para la crítica, a pesar de que son magnitudes bastante diferentes. Rodrigo, ¿cómo impacta esto en la imagen del presidente Gabriel Boric? Su 30% que se ve que lo ratifica y lo aprueba mayoritariamente en la encuesta, ¿lo va a mantener? ¿O estas son las cosas que echan para abajo quizás la imagen de una persona, en este caso el presidente? A ver, varias reflexiones. La primera, a mí no me gusta la imagen. Creo que a esta altura ya del partido, después de 3 años, el presidente tiene que entender a veces que en política la forma es tan relevante como el fondo. Y aquí claramente, con la situación de crisis que vivía el sur del país en medio de estos incendios, me parece que era un poquito excesiva esta salida de protocolo del parte del presidente.
yo sé que su gusto musical es fanático de este grupo, pero él tiene que resguardar la imagen presidencial. Y yo creo que el presidente en varias ocasiones la ha descuidado y al tercer año uno tiende a pensar de que la verdad que parece que no aprendió. Y eso desde un punto de vista político yo creo que es lamentable. ¿Qué va a pasar con su porcentaje? Probablemente nada, porque en hechos más graves, en hechos políticos más complejos, incluso se ha mantenido bastante firme esa votación, esa aprobación que ha tenido. Fíjate que el minuto de más fragilidad de aprobación del presidente fue a raíz de que ayer incluso procesaron al tercer involucrado en el asesinato de los 3 carabineros en Cañete el año pasado. Fue justamente después de ese incidente, un hecho policial dramático que desnudó la fragilidad de nuestro sistema y así todo el presidente estuvo con un 24% de aprobación. Entonces aquí hay un grupo muy identitario con el presidente que yo creo que en verdad es capaz de perdonarle hasta los errores más profundos. Entonces no creo que esto altere mayormente la brújula en cuanto a la aprobación o desaprobación del presidente. Bueno, eso con el Poder Ejecutivo, pero hablemos del Legislativo, que también está bien movido en las próximas horas, no quiero decir mañana, sino que en las próximas horas se va a elegir al nuevo presidente del Senado y la verdad es que nadie sabe qué va a pasar. Hay peleas en las derechas, quizás a río revuelto, ganancia de la exconcertación o de la izquierda, no sé cómo analiza lo que puede suceder en las próximas horas allí en el Parlamento. Felipe Kast, Manuel José Sandón, ¿tienen alguna chance? ¿Va a ser uno de ellos el presidente del Senado? Es súper interesante porque en general, si bien obviamente la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputados son temáticas tremendamente clave dentro de nuestro sistema político, en general no son objeto de discusión, mucho análisis político, porque como hay acuerdos previos a cada periodo, por lo general no es materia que antes necesitaban un profundo análisis. Sin embargo, me parece que desde la última elección de la Cámara de Diputados, de la presidencia, de la última elección también de quién iba a encabezar el Senado, pareciera ser que estamos en una realidad en que ya lo anterior, la historia institucional chilena y de acuerdos, pareciera ser que se rompió completamente hasta llegar a ser impredecible justamente. Quién quizás podría llegar a liderar el Senado y desde el punto de vista de lo que ha sido la política tradicional de la vuelta a la democracia en Chile, me parece que es muy sintomático del momento en que estamos viviendo hoy día en la política. Y quiero ser súper enfática que esto en particular no me parece que sea problema del sistema político, porque si fuera por eso hubiésemos tenido problemas anteriormente. Me parece que es más bien cómo están hoy día los ánimos en el Congreso, en particular en la Cámara de Senadores, y en general la incapacidad que están teniendo los sectores para llegar a acuerdos que sean transversales. Rodrigo, ¿por qué le cuesta tanto a la derecha poder unirse ni siquiera en eso? O sea, ni siquiera hemos llegado a hablar de las presidenciales, que ese es otro tema que da para un programa entero, pero ni siquiera en esto, donde hay 50 personas que se tienen que poner de acuerdo, la derecha está dando un espectáculo político. Hay que entender a los personajes, pero ojo que acá en el Senado sí ha habido conflicto. Desde que se instauró este Senado, recordemos que se rompieron incluso las relaciones entre la UDI y Renovación Nacional, porque la UDI terminó apoyando a Álvaro Elizalde como presidente del Senado cuando convivía con el primer proceso. año. Exacto. Después se rompe ese acuerdo otra vez porque en el fondo renuncia a Demócrata. O sea, no ha estado exento de cambio y cuestionamiento en la presidencia del Senado, que recordemos es la segunda autoridad política más importante del país. Ahora, volviendo a la actualidad, yo creo que aquí también hay algo de revancha. Y va a depender mucho aquí de la voluntad y de entender el daño que le puede hacer a la coalición José Manuel Sandón, porque finalmente aquí había un acuerdo entre la coalición, de hecho, parte importante de la mesa de renovación, su presidente respalda la nominación de Felipe Kast como presidente del Senado, porque estaba el acuerdo, y aquí, de alguna otra forma, siempre surgen caudillismo. Ya no es la primera vez, además, que Osandón surge como un caudillo particular de la centro-derecha. Fue una primaria contra el expresidente Piñera. Recordemos también ese como antecedente. Y la verdad que no sé qué va a pasar mañana, porque creo que mañana a la tarde es la votación. Mañana a las 4 de la tarde. Efectivamente, historia por yo, por el bien de Chile, vamos, si hay que dar una señal de gobernabilidad, creo que es importante que logren tener el acuerdo, porque al parecer los votos están en la mesa, salvo este enredo que pueda tener el senador de la región metropolitana. Nerea, ¿y el oficialismo debe mirar esto o puede quizás agarrar algo, tomar una vicepresidencia si es que negocia bien los votos? Siempre está la posibilidad, siempre queda abierta la puerta que ante un enredo en este caso Chile Vamos, pueda sacar provecho en general el oficialismo. ¿Pero sirve de alguna vicepresidencia? Me parece que sí, sobre todo me parece que podría ser una buena puerta de entrada para mostrar que no solamente al sector, sino que en general a toda la ciudadanía que es posible
que se puedan llegar a acuerdos, más allá de que evidentemente la razón por la cual estamos conversando esto es la incapacidad de llegar a acuerdos por parte de la oposición, pero que en general esos eventuales desacuerdos pueden ser solucionados no solamente a nivel ya de coalición, sino que también transversal a las coaliciones. Y en ese punto me gustaría recalcar nuevamente esta idea. O sea, en el fondo, desde la vuelta a la democracia, por lo general Chile se ha caracterizado por tener buena capacidad para llegar a acuerdos. Y en general, muy en general, en promedio, se respetan estos acuerdos. Y me parece que, de nuevo, la incapacidad de llegar a acuerdos y lo que estamos viendo hoy día me parece muy sintomático del estado del sistema político chileno. Rodrigo, y lo que pasa en el Senado es vinculante con lo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados, donde también, no mañana, pero también tienen que elegir a un nuevo presidente o una nueva presidenta. Sí, bueno, ahí está más enredado el tema todavía. Sí, porque además son muchos más partidos, son más partidos políticos los que tienen que ponerse de acuerdo. Y yo tengo la sensación de que no van a estar vinculados, pero generalmente se genera un ambiente en torno a esta elección. Por lo tanto, si la elección del Senado se tiende de alguna forma a enturbiar, eso puede contagiar la elección de la Cámara de Diputados, que ha tenido carriles distintos. Recordemos que el Senado ha sido 2 veces presidido por la oposición, el senador García y el senador Coloma, lo que no ha sucedido en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no creo que sean correlativos, pero sí puede ser un síntoma o contaminación de los posibles acuerdos que existen. Hablemos de las presidenciales. Ahí sí que está más enredado también. Las candidatas eran 92 antes de esta entrevista los que estaban preinscribiéndose. Pueden ser más de 100 quizás de aquí al día lunes. ¿Qué pasa? Ustedes son analistas, ven la sociedad. ¿Qué le pasa a Chile? ¿Esto es buena noticia o es una mala noticia por la fragmentación? Me parece que en general esto es sintomático de, bueno, varias cosas. Nunca en ciencias sociales, en la realidad política, en la realidad social, incluso en la económica, nunca va a haber un resultado que sea monocausal, es decir, que una sola variable esté explicando el resultado. ¿Pero es muy fácil ser candidato? Me parece que en general a lo que está respondiendo la cantidad de candidatos es que hay un desencanto súper grande con la política chilena, particularmente con los partidos políticos tradicionales. No solamente por eso, de mi hipótesis es que han surgido nuevos partidos políticos como por ejemplo el Frente Amplio, como por ejemplo el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, sino que además hay un desencanto en general con lo que a Milei le gusta decir la casta política, ¿ya? No solamente por la cantidad y por la magnitud de los diferentes casos de corrupción que hemos sabido que van desde colusiones, desde escándalos dentro de la política, hasta también incluso por parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, sino que también pasando también a desafección con la democracia, etcétera. Baja participación electoral con voto voluntario. Entonces me parece que todo esto es un síntoma de que hay un desencanto, una desafección bien importante con la política chilena y por tanto me parece que es ineludible que se busquen opciones que no nacen dentro de los partidos políticos para poder liderar, en este caso, el Poder Ejecutivo, que es el poder del Estado, digamos, más importante y que más concentra poder en el sistema político. Pero igual no podría pensar, Rodrigo, y te paso la palabra de inmediato, que esto tiene que ver mucho con la cultura, con la forma de ser de los chilenos, ya que uno escucha a los candidatos, los leía el fin de semana, el por qué quieren presentarse a ser presidente de Chile, y muchos lo hacen por jugar, por mostrar que el sistema está más o menos bueno, más o menos malo, o sea, con ninguna convicción de que eventualmente pueden ser candidatos. ¿Cómo lo lees tú, Rodrigo? Yo coincido con Nerea en un punto. Fíjate que yo creo que aquí quizás no hemos dimensionado la crisis profunda que vive la política nacional. La respuesta a la demanda de los ciudadanos, el de alguna forma interpretar los requerimientos. Yo creo que estamos en presencia y que esto puede ser un síntoma de eso, de que la crisis de confianza en la política es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos y la desconfianza en la institucionalidad y en los partidos políticos es más aún. Ahora, eso yo creo que es un elemento y también coincido con Nerea que esto no es monocausal. Yo también creo que pueden, algo de lo que tú dijiste, Davor, que creo que los requisitos para ser presidente de Chile debiésemos al menos cuestionarlos y estudiarlos otra vez. Fíjate que es la autoridad más importante del país y en la que menos requisitos... ¿35.000 firmas es poco o es mucho? Porque no se pierde a esa altura con el voto obligatorio. Y no solamente eso, o sea, además de que ese requisito de firma de 35.000 estaba considerando cuando estábamos en un régimen de voto voluntario, es decir, cuando votaban 7 millones de personas y no en voto obligatorio, que se duplicó esa cifra, sino que además también podríamos pensar los requisitos para ser candidato. Fíjate que ser candidato a presidente de la República no tiene requisitos, entre comillas, académicos.
como los silos tiene ser diputado o senador que te exige cuarto medio equivalente rendido o cumplido. Aquí basta con saberle escribir y tener 35 años. Yo creo que es una hora no solo de pensar los requisitos de firma y trámites, sino que también cuáles son los requisitos que nosotros requerimos de las máximas autoridades y también analizar en profundidad la crisis política del sistema que estamos viviendo. Bueno, estos casi 100 candidatos son casi todos independientes, son los que van por fuera. ¿Y qué pasa con los que van por dentro? Por los que van, y se supone que bajo el alero de algún partido político, vemos a Evelyn Matei que tiene 3 partidos que la están patrocinando, que va a llegar a la papeleta, pero hay otros partidos que todavía no se definen. ¿Por qué en esta elección ha costado tanto a partidos? Por ejemplo, partamos con el Partido Comunista. ¿Por qué ha coqueteado tanto con nominar o no nominar a Jadwe o a Jara? ¿Por qué ha dilatado tanto esta decisión? Nerea. En general, ¿Cuál es la lectura que tiene sobre el tema, si es una estrategia o no del PC? Sí, en general el PC, como es un partido que es bastante programático y jerárquico también, me parece muy natural que le esté tomando tiempo, por más que uno podría pensar desde afuera. Bueno, Janet Jara no solamente ha sido la protagonista de quizás los logros más importantes que ha tenido el gobierno. Este marzo ha sido de ella. Este marzo ha sido de ella, y no solamente eso, sino que también en general podríamos pensar que todas las cosas que tiene para lucir este gobierno están atadas al menos directamente con la ministra Janet Jara, y por lo tanto uno podría pensar desde afuera, bueno, sería súper coherente que sea ella la nominada por el Partido Comunista, pero es verdad que el Partido Comunista es programático y jerárquico y por lo tanto, por lo general lo que hace el Partido Comunista es revisar dentro de sus filas quiénes serían las personas o quién sería la persona que de manera más coherente podría impulsar las reformas que el Partido Comunista está intentando impulsar y en eso, por eso me parece que Daniel Jadwe todavía tiene una posibilidad. No sé qué tan grande o qué tan pequeña sea, desde mi lectura es más pequeña que la de Janet Jara, pero en general me parece que va muy de la mano con quién representa programáticamente de mejor manera la propuesta del PC. Y tiene un pecado, Janet Jara. Pero puede dilatar, o sea, la dilatación de la nominación puede dañar a Janet Jara porque finalmente la sociedad, tú mismo lo dices, como que se siente, Jara es la nominada del Partido Comunista, pero parece que el PC no lo ve así. ¿Se puede dañar su candidatura finalmente si desde adentro, en el fondo, no tiene el apoyo de los jerarcas del partido, del Comité Central? Cada día que pasa es ganancia para Carolina Toa. Eso es indudable. En el fondo consolida más su liderazgo, tiene más presencia, es candidata o precandidata. Aunque no tenga el apoyo del Partido Socialista. Aunque todavía no tenga el apoyo del Partido Socialista o del Frente Amplio. No sabemos qué va a pasar con el Frente Amplio. Pero volviendo a la candidatura de Janet Jara, fíjate, yo creo que tiene un pecado. Un pecado que, así como Carolina Toa tiene una mochila que va a ser el tema que va a tener que enfrentar en la primaria y probablemente en primera vuelta, el tema de la seguridad del país, cuando ella era responsable, Janet Jara va a tener que hacerse cargo para su sector, porque ahora estamos hablando justamente de la nominación del sector, de haber sido la ministra de Trabajo de un gobierno, entre comillas, y voy a usar palabras de la diputada Cariola, entreguista para la gente de la izquierda, y además que, si bien logró una reforma en pensiones, logró una reforma que acomoda mucho más a las ideas de la centro derecha o de la libertad, como quieras llamarle, que a las ideas de la izquierda. El Partido Comunista proponía eliminar la AFP, proponía que el 6% adicional fuera directamente a solidaridad y nada de eso pasó. Por lo tanto, tiene ese pecado y por lo tanto yo creo que el Partido Comunista se cuestiona un poco la candidatura, particularmente por formar parte de un gobierno con el cual ellos no están conformes y además con llevar adelante eso, Rodrigo, la reforma. ¿No debería ser un buen atributo de un candidato que no es doctrinario, que tiene la capacidad de crecer un poquito más hacia el lado que no es su vereda completamente, en este caso de crecer a la socialdemocracia, de crecer al centro y no rotularse solamente en la izquierda? Pero no para el PC. El PC es un partido particular. Pero para ganar una presidencial hay que ampliar los horizontes. Yo creo que el PC tiene conciencia de que frente a Carolina Toa o una eventual competencia presidencial, obtener el triunfo no es su prioridad, sino que son sus ideas. Por lo tanto, va a buscar candidatos que sean mucho más útiles para las ideas del PC y en eso juega, yo creo, con ventaja Daniel Jadwe. Ya. Nerea, y en el Frente Amplio, las aguas no están muy calmadas tampoco. Muchos hablan de una suerte de interdependencia a esta altura, pensando que Gonzalo Vinter es la persona que muchos apuntan que debería ser el candidato presidencial. Si no es él, ¿hay alguien más en el horizonte o lo están colocando prácticamente entre la espada y la pared de que es él o se cae la estantería quizás de tener un candidato presidencial? Me parece que la primera opción del Frente Amplio era Michelle Bachelet, en conjunto con el Partido Socialista. Y ese fue un pecado, esperarla, ¿o no? Bueno, exactamente. Podría ser leído como un pecado, un error, pero si es que realmente Michelle Bachelet se subía a la carrera presidencial, era ganancia. Era gol, era golazo, claro. media cancha. Sí. Entonces, claro, desde ese punto de vista podríamos ver quizás el primer error.
El segundo error es también, me parece a mí, golpearle la puerta más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces a personas que ya están en alcaldía y que han dicho en reiteradas ocasiones que no quieren ser candidatos presidenciales. El caso, especialmente estoy hablando de Tomás Bodanovich. Y como tercera opción entonces, pareciera ser que está Gonzalo Vinter, quien no está convencido y por lo tanto el Frente Amplio pareciera ser que está insistiendo en participar de la primaria con un candidato propio. Lo cual me parece que en general debilita, al menos en el sector Frente Amplio, la candidatura de Carolina Toá y posterga cualquier candidatura al Frente Amplio que podría fácilmente intentar endosar el apoyo que tiene hacia un candidato único por parte del sector. Me parece que el Partido Socialista está haciendo lo mismo y en general, entre más tiempo pase, pensando en que ya estamos casi a finales de abril y tenemos elecciones presidenciales en noviembre, y elecciones legislativas, me parece que cada minuto que pasa y cada día que pasa va a ser peor, no solamente para el sector, sino que para unar fuerzas detrás de un candidato que, bajo de toda lógica, debería contar con el apoyo de al menos parte del Frente Amplio, quizás otra parte del Frente Amplio apoya al candidato o candidata del Partido Comunista, sí. Pero ahí ya no van a apoyar a otro candidato de otro partido, ya lo dijo la presidenta Constanza Martínez. Exacto, sí, pero al menos las bases lo quedamos en duda. Por lo ¿Y cómo es lo de Gonzalo Vinter? ¿Es con elástico este tema? ¿Está quizás esperando ver qué pasa con la presidencia de la Cámara de Diputados para definir eventualmente, como segunda opción sería en este caso, el ser candidato a la presidencia de la República? Mira, lo primero, yo creo que es bien paradójico que el partido del presidente de la República no tenga candidato presidencial, lo que habla de una debilidad propia y bien criticada por parte de la oposición al gobierno. La falta de liderazgo y elenco es particularmente relevante que no tenga el partido del presidente. Lo segundo, yo creo que cada día que transcurre el costo de transacción de los partidos con Carolina Toá va a ser mucho más bajo. Es decir, que hoy en día transar con Carolina Toá un eventual apoyo y conformar listas en común es mucho más factible que a medida que se acerca el plazo para inscribir la primaria. Por lo tanto, ya te quedaste sin candidato, yo tengo más poder, tanto la negociación va a estar más de mi lado que el tuyo. Entonces, por eso yo creo que dilatar los candidatos es un error por parte de los partidos que tienen una perspectiva de llevar candidatos a la primaria. Y lo de Gonzalo Vinter es un liderazgo relevante del Frente Amplio, que al parecer tiene mucho menos conocimiento que Carolina Toá, tiene mucho menos intención de voto que ella. Y a diferencia del PC, el Frente Amplio no es un partido ideológico, es un partido muy instrumental. Por lo tanto, el objetivo de llegar al poder es bien relevante. Por lo tanto, yo lo veo con elástico, fíjate. Creo que las posibilidades de ser candidato presidencial las veo más lejanas que cercanas. Y en la derecha, o extrema derecha, como dicen algunos, entre Kast y Kaiser. La derecha y la centro derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque muchos especulan que finalmente, antes del 30 de abril, desaparece o Kast o desaparece Kaiser y va a haber un solo candidato de la extrema derecha. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? ¿Van a sobrevivir los dos a la papeleta más allá del 30 de abril o van a hacer un pacto de amistad? Es que es difícil esa decisión porque fíjate que si tú sumas las candidaturas de los 3 candidatos de oposición, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, marcan casi un 60% de votación, lo que es una locura para efectos de la centro-derecha desde el retorno a la democracia. Nunca se había visto esa votación. Yo no creo que sea votación de la centro-derecha ni de las derechas. Yo creo que es una votación que refleja una oposición al actual gobierno. Por lo tanto, cuando tú estás marcando 20%, 24%, 18%, se hace muy complicado porque al final del día existe una correlación, Davor, en primera vuelta sobre todo, entre el proyecto parlamentario y tu aspiración presidencial. Si Johannes Kaiser quiere tener una buena participación parlamentaria, él probablemente tenga que ir o bien negociar, pero ahí ya entraron a jugar con otros actores, entonces va a tener que ceder a las aspiraciones frente a los con los que tú llegas a negociación. Por lo tanto, si tú estás marcando 15, 16 puntos en la encuesta, veo difícil que se bajen algunos de los candidatos porque va a estar muy vinculado al resultado parlamentario. Y el proyecto del Partido Republicano y el proyecto del Partido Nacional Libertario está de la mano también de la representación que tengan en el Congreso. La gran duda que está planteada es qué va a pasar con Johannes Kaiser en la eventualidad que pierda en primera vuelta, sin tener un rol protagónico dentro de la política nacional, porque siendo diputado o siendo senador
o presidente de su partido, la podría tener. Y al ir en primera vuelta, de alguna forma, abortaría esa opción. Nerea, ¿y cómo lo ves tú? ¿Llega Kaiser a la final o se estancó, como dicen muchos de los encuestólogos, que dicen que ya no va a crecer más, que tocó techo y que ahora Kast es el que va a consolidarse? Bueno, al menos hoy día lo que dijo Kaiser en un video bien cortito que subió a redes sociales es que él no iba a renunciar y que se iba a Todos mantener. dicen eso. Exacto. O que van a ir. Daniel Jadwe lo dice, Janet Jara, Entonces, Carolina Toá, todo. A mí me parece que hay espacio para que Kaiser no solamente, porque en el fondo sí, tenemos que centrarnos en lo que él dice, pero me parece más bien es el símbolo de este proyecto político que yo estoy representando. No va a decaer en el fondo y que el apoyo que tiene él perfectamente puede servir como moneda de cambio o al menos de alguna u otra manera puede ser, digamos, algo que les sirva para negociar con los otros sectores dentro de no solamente dentro de la ultraderecha, sino que en general con la derecha convencional. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que va por ahí. Y por otro lado, lo que quería mencionar es que no solamente me parece que, estoy de acuerdo con Rodrigo, que ese 60% sería parte de estar a favor de oponerse a un gobierno, particularmente este, sino que además me parece que en el caso, por ejemplo, concreto de Kaiser, me parece que hay bastante adición a su proyecto por este discurso que tiene en contra de la casta política, que muy a lo Milei, como mencionaba. Y me parece que eso es ganancia en general hoy día, dada, como decía, la desafección que hay con la política chilena. Pero con los porcentajes que tienen, Rodrigo, ninguno de los dos pasaría a la segunda vuelta. O sea, pasaría eventualmente Evelyn Matei con Carolina Toá. Ese es como el escenario que se hace hoy Yo día. creo que ese va a ser el escenario más probable. Soñar con que va a pasar la centro derecha con la derecha, yo creo que es bastante utópico hasta el Yo creo, Davor, que tuviste en un punto muy relevante. Y yo creo que ahí quizás está el cálculo que impide que alguno de los dos candidatos de la derecha o de la extrema derecha pueda renunciar a sus aspiraciones de primera vuelta. Porque me imagino que la lógica de ello es, si se me bajo es para beneficiar al candidato más cercano, o Johannes Kaiser en el caso de Kast, o Kast en el caso de Johannes Kaiser. Y lo que se ve hoy en día, nosotros lo medimos el fin de semana en el panel Ciudadano UDD, es que la retirada de algunos de esos dos candidatos no asegura el triunfo del otro. Ese cálculo que dice la suma de los dos supera, eso no es cierto, porque parte de la votación de uno u otro, al bajarse el tercero en este caso, también va a apoyar a Evelyn Matei por distintas razones, moderación, experiencia, etcétera. Pero no veo que en el fondo la bajada de uno asegure el triunfo del otro, por lo tanto la correlación, yo insisto, parlamentaria en la votación del presidente y del Congreso, yo creo que va a impedir básicamente que ellos tiendan a renunciar en pos del otro, porque justamente van a tratar de cuidar su proyecto parlamentario. Oye, y en este marzo que está terminando, ¿ya cómo han visto a Carolina Toá? ¿Ha estado bien en esta actitud de ser candidata o precandidata presidencial? Por lo menos tiene el apoyo del Partido por la Democracia, ¿o ha cometido errores? Porque antes de ayer tuvo un entrevero con el Partido Comunista, la ministra Jara le respondió que no tiene por qué andar vetando a gente, fue muy crítica con Daniel Jadwe. ¿Se equivoca con hacer esos comentarios, con entrar tanto a la coyuntura política o no? Me parece que no, me parece que Carolina Toá va en la línea correcta de no solamente actuar como candidata, sino que ante todas las luces, ser ya la candidata que, por más que no sea oficial del oficialismo completo, por más que no sea oficial del sector completo, ella está actuando como si lo fuera y me parece que eso es ganancia para ella, ganancia para... ¿Y le conviene echar al debate político y salir del tema de seguridad, que quizás donde la gente la tiene más en la retina por el rol que le tocó? Absolutamente, absolutamente. Y en particular con la crítica que le hacía directamente Janet Jara, con este diálogo con Daniel Jadwe de participar de la misma primaria, me parece súper coherente que siendo una candidata que viene desde el socialismo democrático, recordemos que el Partido por la Democracia es uno de los partidos más importantes desde la vuelta a la democracia en Chile, sobre todo porque aunó muchas fuerzas para estar en contra de la dictadura de Pinochet y por lo tanto, digamos, participar de una misma primaria con un partido político que indica que Venezuela no es una dictadura, sino que estaría más del lado de las democracias. Me parece, digamos, muy coherente que Carolina Toá haya declarado eso, no solamente por su posición dentro del sistema partido chileno, sino que por la historia de ella y de su partido. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Carolina Toá como candidata en este marzo tan convulsionado. Lo primero, yo creo que tomó una decisión acertada, renunciar al gobierno. ¿A tiempo o fue muy anticipado? Sí, porque lo hizo a tiempo, fue la primera. Lo hizo antes que Michelle Bachelet
diera el no a una tercera incursión presidencial, por tanto, de alguna forma como que trató de quitarse la chapa de segunda opción con esa renuncia anticipada y lo iba consolidando. Que el Partido Socialista, que el Partido Comunista, que el Frente Amplio todavía no tengan candidatos, yo sigo insistiendo que suma para ella, le beneficia, le va a entregar más posibilidades de negociar a la hora de poder armar pacto. Y creo que este enfrentamiento muy cuidadoso con Daniel Jadwe, haciendo una distinción con el PC y con su presidente, Lautaro Carmona, que tiene opiniones muy similares a las de Jadwe, pero no la ha incorporado a la discusión, le va a dar su beneficio a ella, porque se está enfrentando a alguien que de alguna forma atenta contra los valores democráticos, al respaldar la dictadura de Maduro. No se enfrenta con el Partido Comunista propiamente tal, pero hace un guiño a la moderación, a salirse como de la extrema izquierda que representa Daniel Jadwe y los valores que ha transmitido, en el fondo, respaldando el régimen de Nicolás Maduro. Rodrigo Nerea, se nos fue el tiempo, pero lo último cortito. ¿Quién va a ser el presidente del Senado mañana? Política ficción, esto es como jugar al loto hasta el Felipe Kast. Felipe Kast. Sí, yo también me inclino más por Felipe Kast, pero todo puede pasar, como en el fútbol. Nerea Palma, Rodrigo Arellano, gracias por estar acá. Nos reencontramos el próximo martes para seguir conversando sobre la actualidad, sobre la política de nuestro país. Que vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Bueno, hace varios días ya en Magallanes, varias semanas diríamos, vamos para la cuarta semana, hay problemas con los profesores, hay un paro que ya lleva más de 21 días, son más de 12.000 los alumnos que están sin clases, los profesores reclamando por demandas salariales. Queremos ahondar un poquito más en este conflicto y para eso vamos a tomar contacto con Alicia Aguilante, ella es la presidenta del Colegio de Profesores de Magallanes. ¿Cómo le va, Alicia? Qué gusto saludarla desde la capital. Hola, muy buenas noches. Gracias, pero en este momento me encuentro en la capital. Ah, mire. Oiga, bueno, Alicia, Sí. Cuéntenos cuál es el estado del conflicto. Estuvo ayer el presidente Gabriel Boric en Punta Arenas. Sabemos que ha estado también la subsecretaria Arratia allí encabezando las negociaciones. Ya vamos para la cuarta semana. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a acuerdo o todavía las posiciones están bastante lejanas? Mira, lamentablemente llevamos más de 21 días movilizados y hasta el momento no hemos tenido ningún gesto y acción con las demandas que está esperando el profesorado que sea respondido por el ministro o por el Ministerio de Educación. Acá estuvo, como bien dice usted, estuvo el presidente, estuvo en Punta Arenas, ha estado la señora Alejandra Arratia 2 veces, pero resulta que llegan a conversar lo mismo, están alineados, todos están alineados diciendo que no hay plata desde el 2024, está bien, nosotros lo entendemos, pero nosotros desde el 2024 estamos diciendo ya, pero ¿cuáles son las acciones? ¿Qué otra condición podemos presentar para que exista un aumento salarial para los profesores? Es una situación que no viene de ahora y yo quiero dejar bien claro. Esta situación no nació ahora del 5 de marzo que se nos ocurrió que nos subieran el sueldo. No, esto es una situación que está pasando mucho antes del traspaso de los SLEP. Acá ocurrieron situaciones que se les permitió a los alcaldes negociar con los sindicatos, que nadie está en contra de eso porque se les permitía a los sindicatos negociar sus salarios. Por lo tanto, los alcaldes hicieron eso, hicieron remuneraciones, pudieron mejorar las condiciones salariales de los asistentes, no así el de los profesores. Alicia, Porque, pero para entender bien el problema, ¿ustedes le están cobrando de alguna manera una promesa al municipio de Punta Arenas, en este caso, que les habría hecho una promesa antes de traspasar los colegios al SLEP que ocurrió el año pasado? No, acá no hubo una promesa del municipio. Lo que estoy diciendo es que el SLEP sabía con las condiciones que se iba a enfrentar al nosotros ser traspasados con ellos. Acá hay una diferencia salarial entre estamentos, profesores y asistentes. Sí. Por lo tanto, esa era una decisión que tenían que gestionar el SLEP. ¿Ya? Vuelvo a decir, acá no estamos en contra de las negociaciones que hicieron los sindicatos, pero acá se hizo una ley donde se permitió que esto existiera, por lo tanto, muy por debajo quedaron algunos profesores con respecto al tema salarial. Acá solamente se les sube la remuneración a los colegas cuando son evaluados cada 4 años. Por lo tanto, debemos decir que no todos han tenido la posibilidad de subir sus sueldos, porque no todos están en la carrera docente.
Alicia, ¿y hasta Y cuándo eso, podemos de alguna manera estirar el elástico? Porque ya Chile enfrentó problemas similares el año pasado en Atacama, más de 80 días con los colegios paralizados. Los únicos dañados fueron finalmente los niños que tenían que ir al colegio y no lo pudieron hacerlo. En Magallanes son 12.000 alumnos. ¿Hasta cuándo ustedes van a estirar esto? Porque las posiciones, las vemos, son inflexibles, la de usted y también lo que hemos escuchado desde el Mineduc. o sea, a ver, la respuesta no te la voy a dar yo, la respuesta te la tiene que dar el ministro, te la tiene que dar el presidente de la República. Pero el gobierno ya dijo que no hay más plata, lo dijo el ministro ministro Marcel en el día de ayer, lo dice la subsecretaria también, que hay un déficit en el SLEP y que no hay más dinero, por lo menos en el corto plazo, y ofrecen una mesa para sentarse a conversar que va a durar por lo menos 3 meses. Ellos hablan de un déficit, ya, perfecto. Ellos sabían que se iban a enfrentar a este déficit. Donde fuimos traspasados, ellos son responsables de este déficit. Porque si el SLEP el año pasado le dijo que para el año de 2025 necesitaban más de 80.000 millones de pesos y resulta que la ley de presupuesto solamente le da 74, obviamente, ¿quién está generando ese déficit? El mismo gobierno. El mismo Ministerio de Educación está siguiendo con esa falta de recursos acá en Magallanes, porque no se dan los recursos que realmente se necesitan. Y se necesita, ¿por qué? Porque acá existieron negociaciones, por lo tanto, por eso el costo del SLEP es mucho más alto que todo el resto del país. Ellos no asumen una responsabilidad que sabía que se iban a enfrentar. Por lo tanto, la decisión de que volvamos a clase está en manos del Estado. El Estado no se hace cargo de las vulneraciones de derechos que han perdido los profesores acá en la región de Magallanes. No somos nosotros que vamos a tener la respuesta. Ellos tuvieron todo el 2024 para hacer gestión. Alicia, pero no hay quizás una falta de comprensión del problema, porque también en estos días se han sacado a la luz varias informaciones y, por ejemplo, se han excedido los sueldos de los profesores y muchos de ellos, de acuerdo a lo que dicen las informaciones, ganan casi 3 millones de pesos, 2.800.000, 2.900.000 pesos, que es una cifra sideral si lo comparamos con otros trabajadores del país y también con otros profesores que realizan la misma actividad en otros colegios o liceos de Chile. ¿No están con una condición privilegiada ahí en Magallanes? No, absolutamente no. Yo te lo voy a decir por qué. Dígame, a ver. Primero que nada, explicar que la vida de Magallanes es totalmente diferente al resto del país. Acá la locomoción es más cara, el transporte es más caro, la alimentación es más cara, la vivienda es más cara. ¿Y por qué? Sí, podemos tener quizás colegas, algunos colegas que ganan 3 millones y tantos millones de pesos, pero ¿por qué es? Porque se han sacado la cresta trabajando, llevan muchos años de servicio, han tenido que enfrentarse a una evaluación docente nefasta, que más encima lo único que ha hecho la carrera docente es más agobia al profesor, donde muchas veces tiene que entregar parte de su vida familiar para entregar una evaluación docente y pueda tener aumento de salarial. No es, el aumento de sueldo de un profesor no es por una negociación colectiva, no son por favores políticos, es porque realmente el profesor se ha capacitado y ha entregado parte de su vida a la educación. Y ojo, quiero aclarar también, acá los profesores, no todos, como lo escuché en otra periodista que decía que todos ganamos 3 millones, que todos ganamos 2 millones y tanto. Eso no es verdad. Pueden haber algunos, pero por lo mismo que te digo, porque han dado su vida por la educación, llevan muchas capacitaciones encima, han tenido que costearse postítulos, posgrados, magíster, pero es un sacrificio de cada profesor que ha llegado a tener ese sueldo. Alicia, ¿se Y entendía? acá son muy pocos los profesores que tienen 44 horas, muy pocos. Alicia, Por lo general los profesores de acá tienen 20 o 30 horas. ¿se entendían ustedes como gremio, como profesores ahí en Magallanes, en Punta Arenas en particular, la capital regional, se entendían mejor con el municipio, con la corporación municipal cuando esto estaba en manos de la municipalidad de Punta Arenas, del alcalde como contraparte, o están mejor hoy día con el SLEP a pesar de estos problemas que usted está denunciando y que son la base de la paralización? Mira, yo no te voy a decir si nos entendíamos mejor antes o después. Lo único que te puedo decir es que acá el Estado jamás se ha hecho cargo realmente de los profesores. Nunca se ha reconocido la labor docente. Esté quien esté. Acá siempre, toda la vida, yo llevo más de 20 y tantos años de servicio y siempre he tenido que salir a las calles junto a mis colegas para que se nos reconozca nuestra labor docente. Acá, lamentablemente, la educación se ha politizado. Ya. ¿Y cómo la podemos despolitizar para poder avanzar, para que puedan regresar a clase? En este caso son casi 22 días de paralización. Hay que alinearse. Acá existe ahora una propuesta para poder, de alguna forma, avanzar. Existe una propuesta que hizo un parlamentario, que la hizo el día jueves.
jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, llevamos 5 días sin tener respuesta. Es una vía que puede ayudar a destrabar esto y podemos llegar seguramente a negociar y a sentarnos a una mesa. Pero el gobierno todavía no la acepta, no dice nada. Esta propuesta es relacionada con aumentar un porcentaje de zona. ¿Por qué te lo digo? Y es una propuesta, no es mala, porque resulta que dicen, ellos tienen el discurso que nosotros al ser traspasados somos servicio público, ¿ya? Pero cuando se trata de remuneraciones, ahí no somos servicio público. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Acá debemos recordar que en el año 1992 a todos los servicios públicos se le hizo un aumento de zona, menos a los profesores acá en la región de Magallanes. Y eso es lo que se le está pidiendo, que de una vez por todas, que dejemos los colores políticos, que se alineen los parlamentarios y que de una vez por todas se reconozca la labor del profesor en Magallanes, porque tanto los servicios públicos a quien se les reconoció y se les subió el aumento del valor zona, son los mismos los profesores, pagamos lo mismo, vamos al supermercado y tenemos que pagar lo mismo, pagamos la luz, el gas, el transporte. ¿Y esperaban mayor comprensión del problema, sobre todo pensando que el gobierno que está hoy día, que lo encabeza el presidente Gabriel Boric, tenía como bandera de lucha desde los tiempos universitarios la educación, el mejorar las condiciones de los profesores y además el presidente es magallánico, estuvo ahí en la zona hace menos de 24 horas, ustedes intentaron reunirse con él? Efectivamente, nosotros el día jueves, cuando supimos que él iba a estar en la región de Magallanes, nosotros pedimos audiencia. Estuvimos jueves, viernes, sábado, domingo detrás de él para ver si él nos recibía, nos daba un gesto, una acción, por último, de sentarse a conversar con nosotros, a poder llevar a una acción concreta. Ni siquiera eso, ni siquiera nos escuchó, siendo que él fue gremialista igual que nosotros, siendo que él estuvo en la calle, siendo que decía que había que escuchar a la gente, que había que escuchar a los trabajadores, y lo que menos ha hecho ha estado cerca de sus trabajadores, y más encima de su gente que es de la misma ciudad donde él salió. Alicia, bueno, Magallanes, Punta Arenas lo conozco muy bien, es una ciudad pequeña, usted lo decía, bueno, todos van al mismo supermercado, se mueven por la misma calle Boris y alrededores. ¿Qué le puede decir a los apoderados, a los alumnos que me imagino los encuentra cotidianamente? ¿Qué les puede decir a ellos que están perdiendo las clases, a los papás que tienen miedo, sobre todo con sus hijos que están en cuarto medio, que se tienen que preparar para la prueba de ingreso a la universidad? ¿Cómo los mira? ¿Qué les dice? Mira, yo los comprendo, pero yo lo único que les digo es que acá la responsabilidad no es de los profesores. Acá hay responsables. El director del SLEP y el ministro de Educación. Ellos son los que nos han dado el ancho a dar respuesta a nuestras demandas que se las estamos pidiendo del 1 de enero del 2024. No se han hecho cargo. Aquí nos quieren endosar la responsabilidad de los profesores. Y no puede ser. Ellos son los responsables. Ellos son los responsables de velar por la educación de sus hijos a los apoderados. Y los apoderados a quien tienen que golpear puertas es al ministro de Educación. Alicia, y usted lo decía, el director del SLEP, Mario García, que no está en funciones, leía una entrevista que dio el presidente Boric al diario La Prensa Austral durante la edición de esta jornada de día martes, y él dice, bueno, tengo una muy mala evaluación sobre el director del SLEP, lo dice el propio presidente Gabriel Boric. Si no estuviera ese director del SLEP, que les prometió a ustedes, entiendo, un aumento salarial, ¿estaríamos en un mejor estadio? ¿La situación sería mejor a esta hora en el diálogo, en la forma de negociar? Mira, no sé, porque también supuestamente la persona que está subrogando al don Mario García es una persona que está destinada por la DEP y también está por el ministro, así que supone que la persona que ahora reemplaza a don Mario García es una persona que es competente y que tiene todas las atribuciones de tomar decisiones. Es un irresponsable, le dijeron, y que su decisión fue inconsulta, lo dijo la subsecretaria Arrati en una entrevista anoche en el canal ITV ahí en Punta Arenas. Perfecto, pero ahora eso es una propuesta que hizo el director del SLEP en diciembre. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué propuestas presentaron de enero a noviembre del 2024? Ninguna. Así que si vamos a hablar de responsables, ¿ellos en qué lugar quedan? Si acá, a ver, no le echemos solamente la culpa a una persona. Ellos también son responsables. Acá hay un tema salarial que no ha sido resuelto, porque no puede ser que un profesor, el que imparte clases, el que debe estar en la sala de clases con el estudiante, el que debe entregar contenido a los estudiantes, es el profesor.
ningún otro estamento más. Por lo tanto, esa brecha salarial se tiene que dar, esa brecha salarial se tiene que hacer acción y solucionar. Nosotros tenemos súper claro que el 2025, difícil que exista un aumento, porque ya no se hizo nada el 2024, pero estamos a marzo y nos están diciendo todo el rato, no hay plata, no hay plata, ni siquiera quieren gestionar la propuesta que nos brindó el diputado, ni siquiera hacer el gesto de gestionar. Nosotros pedimos a nuestros parlamentarios magallánicos que ayuden a que exista una solución. Si ahí hay una vía, es porque se puede, pero hagamos gestión. Ni siquiera quieren hacer el intento. Ellos ofrecen capacitaciones, ofrecen infraestructura, pero resulta que eso es una labor de ellos, de Estado, entregar un lugar físico adecuado para recibir a los estudiantes. Las capacitaciones es lo mínimo que deberían ofrecerle a sus profesores. No es algo que nosotros le tengamos que agradecer, es su deber. Nosotros perdimos derechos adquiridos que teníamos antes del traspaso. Alicia... Por lo tanto, no sé si estamos mal o peor que antes. Sí, bueno, Alicia, lamentable como escuchamos lo que está pasando ahí en Magallanes. Le agradecemos esta entrevista. Ojalá que en las próximas horas las conversaciones que van a seguir entre ustedes, también personal del Ministerio de Educación, la subsecretaria Rate se ha trasladado allá en 2 oportunidades. No sabemos si va a volver a la zona, pero ojalá que esto pueda llegar a puerto por el bien de los niños, de los jóvenes, de los educandos ahí en Magallanes. Son más de 12.000 alumnos, más de 1.500 profesores también en este embrollo. Gracias por esta entrevista y ojalá pronto tengamos novedades ahí en la región más austral de Chile. Quiero agregar algo. Nosotros nos dirigimos acá a nivel central porque queremos, ya que no fuimos escuchados en nuestra propia región, tuvimos que viajar a esta zona de Santiago para ver si aquí realmente nos recibe el presidente y nos recibe la señora Alejandra Ratia con otra nueva propuesta que realmente sea una respuesta positiva para los docentes, porque acá nosotros los profesores no queremos estar en esta situación, pero nos llevan, el gobierno nos lleva a movilizarnos, el gobierno nos lleva a estar paralizados. Gracias, Alicia, por esta entrevista. Que tenga una muy buena jornada. Buenas noches. Gracias, igual. Chao, hasta luego. Y nosotros en este Vía Pública, en jornada de día martes, muy movida, con muchos temas políticos, monitoreando los incendios forestales, también lo que pasa con los profesores ahí en el sur de nuestro país. Vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso con más aquí en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 56 minutos, estamos completamente en vivo acá en Canal 24 Horas y hemos estado con un ojo aquí en el debate, con los panelistas, con las entrevistas y por supuesto con el otro mirando lo que estaba sucediendo prácticamente a la misma hora ahí en el Estadio Nacional. Veamos lo que publica hasta ahora 24horas.cl porque ya hay resultados y la esperanza, si ya era poca antes del partido con Ecuador, finalmente hoy día, y creo yo, ya todo se desvanece. Un empate sin goles ante Ecuador solo disminuyó las escasas opciones de pelear el repechaje a la Copa del Mundo, dice nuestro portal. Sería prácticamente un milagro, ¿eh? Chile jugó bien, con Paraguay también había jugado bien en el primer tiempo, pero cuando andamos enyetados, cuando no se puede, cuando al equipo chileno no le resultan las cosas, bueno, es de larga data, ya lo hemos vivido en otras épocas, así que bueno, una lástima, 0-0 el partido ahí en el Nacional en esta jornada de día martes, que partió además muy fresquita en la mañana. Hoy día hubo bajas temperaturas en la capital, algunos decían que podía llover a ratos, la verdad es que los chubascos no se hicieron presentes en nuestra capital y mañana debería reportar un poco el termómetro, sobre todo en lo que tiene que ver con la temperatura matinal, que hoy fue bastante baja. Mañana vamos a llegar a 24 grados y ahí tenemos altibajos de cara al fin de semana, por lo menos la lluvia por ahora no asoma en la capital. Las nubes y más nubes, querían frío, bueno, llegó el frío a Santiago luego de varios días con un verano que nunca terminaba. El otoño comienza así, con estas temperaturas ya propiamente de otoño que seguramente se van a mantener durante el mes de abril, al que le vamos a estar dando la bienvenida ya la próxima semana. Pero hoy día es día martes 25 de marzo, estamos terminando esta jornada y no en vano estamos escuchando esta buena música, porque el mundo de la música está celebrando el cumpleaños de una de las figuras más brillantes, más exitosas, Don Elton John, Sir Elton John.
icónico cantautor británico nacido hace 78 años, que ha dejado una marca imborrable en la industria de la música, con una carrera que abarca más de medio siglo, tiene más de 30 álbumes, una cifra de 300 millones de copias vendidas en todo el planeta. En 2023, Elton John se despidió desafortunadamente de los escenarios con una emotiva gira, lo que marcó un cierre de un ciclo para un artista que ha cautivado a generaciones con su talento y con su extravagante personalidad. Ha estado delicado de salud también en el último tiempo, lo hemos visto en varias imágenes, siempre que aparece da la vuelta al mundo, porque ya es una leyenda de la música, el gran Elton John, que hoy cumple 78 años. A ustedes, muchas gracias por hacerse presente, por mirar Canal 24 Horas y acompañarnos en este Vía Pública. Por supuesto, nos vamos a reencontrar mañana a las 23 horas. Que estén muy bien. Buenas noches. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind.